Buenas tardes, vamos a realizar el primer ejercicio. Nos dice calcular la intensidad de la corriente que alimenta una lavadora de juguete que tiene una resistencia de 10 ohmios y funciona con una batería que entrega una diferencia potencial de 3 voltios. Hallar también la potencia disipada por la lavadora. Nos dice, debemos hallar la intensidad, esa es la primera incógnita. Nos piden también hallar la potencia total, esa es la segunda incógnita. Dibujamos el circuito. Nos dice que la diferencia potencial es de 3 voltios, tenemos 3 voltios, que la resistencia equivale a 10 ohmios. Nos piden hallar la potencia y la intensidad que corre por este circuito. Para hallar la intensidad total es igual a voltaje total sobre resistencia total. Esto es igual a 3 voltios sobre 10 ohmios. Hacemos la división y esto nos da 0.3 amperios. Para hallar la potencia total, esto es igual a voltaje total por intensidad total igual a 3 voltios y la intensidad total es esta que acabamos de hallar por 0.3 amperios. Potencia total igual, hacemos la multiplicación, esto nos da 0.9 watts. Vamos a realizar el segundo ejercicio. El segundo ejercicio nos dice calcular el valor de la resistencia atravesada por una corriente con una intensidad de 5 amperios y una diferencia potencial de 10 voltios. Hallar también la potencia disipada. La primera incógnita es la resistencia que tenemos que hallar. La segunda incógnita es la potencia total. Hacemos el circuito. Dice que tenemos una diferencia potencial de 10 voltios, que tenemos una corriente de 5 amperios y la resistencia es la incógnita que tenemos que hallar. Entonces, despejamos la fórmula. Si sabemos que I total es igual a B sobre R, esto es igual a resistencia igual a voltaje sobre intensidad. Entonces reemplazamos valores. 10 voltios sobre 5 amperios igual, esto nos da 2 ohmios. Hallamos la potencia total. Ya sabemos que es B por I. Reemplazamos valores. 10 voltios por la intensidad que son 5 amperios, esto nos da 50 watts. Vamos a realizar el ejercicio número 10 que nos dice calcular la diferencia potencial entre dos puntos del circuito de un microondas por el que atraviesa una corriente de 10 amperios y tiene una resistencia de 30 ohmios. Vamos a hacer primero que todo, vamos a hacer el circuito. Dice que el voltaje no lo tenemos, esa es la primera incógnita. La intensidad total es de 10 amperios y el resistor son de 30 ohmios. Nos dice que toca hallar el voltaje primero. Para hallar el voltaje es igual a I por R. Reemplazamos valores donde I es igual a 10 amperios por 30 ohmios. Esto es igual a 300 voltios.
hallamos la potencia total. Potencia sabemos que es V por I. Esto es igual a 300 voltios por 10 amperios. El resultado nos da 3000 watts. También nos dice el ejercicio que adicionemos en forma serial un resistor con el doble del valor que ya tenemos existente. O sea, en este caso, si tenemos uno de 30, debemos añadir otro que nos va a valer a 60 ohmios. Volvemos a redibujar. Nos quedaría el circuito de esta manera. Sabemos que el primero vale 30, el segundo dice que con el doble, entonces lo multiplicamos, 30 por 2 nos da 60 ohmios y vamos a volver a hallar la diferencia potencial. Colocamos la misma corriente, que son 10 amperios, y tenemos la incógnita de la diferencia potencial. Para poderla hallar, sabemos que V es igual a I por R. Reemplazamos valores. Aquí en esto, como está en forma serial, lo que hacemos es una simple suma, donde RA es igual a 30 ohmios más 60 ohmios es igual a 90 ohmios. Entonces, I es igual a 10 amperios por 90 ohmios. Esto nos da voltaje igual a 900 voltios. Hallamos nuevamente la potencia total, es igual a V por I, donde tenemos 900 voltios por la intensidad, que son 10 amperios, igual potencia total es igual a 9000 watts. Vamos a realizar el ejercicio número 11, el cual nos dice calcular la intensidad de la corriente eléctrica que atraviesa una resistencia de 20 ohmios si entre los extremos del circuito hay una diferencia potencial de 160 voltios. La primera incógnita es la I total que tenemos que hallar, la segunda es la potencia. Entonces hacemos primero que todo el circuito. Ya sabemos que la resistencia es igual a 20 ohmios. La diferencia potencial es de 160 voltios y la I total es una de las incógnitas. Ya sabemos que I total es igual a voltaje sobre resistencia. Reemplazamos valores, 160 voltios sobre R, que son 20 ohmios. Esto es igual a 8 amperios. Hallamos potencia total, sabemos que es V por I. Reemplazamos nuevamente valores, 160 voltios por 8 amperios. Esto equivale a 1280 watts. También nos dice que debemos adicionar en forma serial un resistor con el doble del valor que ya tenemos, o sea que son 20 ohmios, entonces tenemos que adicionar uno que va a valer 40 ohmios. Volvemos y redibujamos. Sabemos que la diferencia potencial son 160 voltios, primer resistor 20 ohmios, segundo 40 ohmios. ¿Por qué 40 ohmios? Porque vamos a adicionar uno con el doble del valor, 40 ohmios. Y vamos a hallar nuevamente la intensidad total. Sabemos que I total es igual a voltaje sobre resistencia, reemplazamos valores, voltaje es igual a 160 voltios y resistencia total es igual a la suma de estas dos. Como están en serie se suman, una simple suma, 20 más 40, 60 ohmios sobre 60 ohmios. Esto nos da una corriente de 2.66 amperios. Hallamos nuevamente la potencia total, ya sabemos que es V por I. Reemplazamos valores nuevamente, 160 voltios
por I, que en este caso es 2.66 amperios. Potencia total igual a 426.656 watts. Buenas tardes, a continuación realizaremos el ejercicio número 19, donde nos dice: se conecta una batería de 12 voltios de tensión entre los extremos de un circuito. La resistencia total del circuito es de 100 ohmios. ¿Cuál será la intensidad de la corriente? Primero que todo, ya hacemos el circuito, ya lo tenemos realizado, hallamos la intensidad total, donde intensidad total ya sabemos que es voltaje sobre resistencia. Reemplazamos valores: voltaje igual a 12 voltios, resistencia igual a 100 ohmios. Esto es igual a intensidad total, que nos da 0.12 amperios. También nos dice que debemos adicionar en forma paralela un resistor, pero con la mitad del existente, o sea, volvemos a redibujar. Sabemos que la diferencia potencial que entra son 12 voltios. La primera resistencia son 100 ohmios, que en este caso es R1. R2 equivale a la mitad, que son 50 ohmios. Primero que todo solucionamos este paralelo, que lo vamos a llamar RA. RA igual a resistencia 1 por resistencia 2 sobre resistencia 1 más resistencia 2. Reemplazamos valores: 100 ohmios por 50 ohmios sobre 100 ohmios más 50 ohmios. RA es igual, hacemos la operación directamente y eso nos da 33.33 ohmios. Hallamos la intensidad. Intensidad total igual a B sobre R. Sabemos que B son 12 voltios. La resistencia total en este caso es 33.33 ohmios. Hacemos la división y esto nos da 0.360 amperios. Buenas tardes, vamos a realizar el ejercicio número 21, donde nos dice calcular la resistencia que opondrá un circuito al paso de la corriente con una intensidad de 5 amperios, el cual se le aplican 115 voltios en sus terminales. A continuación, como podemos ver, la primera incógnita es la resistencia total. Vamos a hallarla. Sabemos que la resistencia total es igual a voltaje total sobre intensidad total. Reemplazamos valores: voltaje total igual a 115 voltios, intensidad total igual a 5 amperios. Esto nos da 23 ohmios. También nos dice que debemos adicionar en forma paralela un resistor con la mitad del existente. Volvemos a realizar el circuito. Sabemos que el voltaje son 115 voltios y sabemos que la primera resistencia vale 23 ohmios. La segunda dice que con la mitad la dividimos en 2 y esto nos da 11.5 ohmios. Vamos a hallar nuevamente la intensidad total de este circuito. Primero que todo debemos solucionar este paralelo. Lo vamos a llamar RA. Sabemos que
RA es igual a, este es R1 y este es R2. Entonces R1 por R2 sobre R1 más R2. Esto nos da, primero que todo reemplazamos valores, 23 ohmios por 11.5 ohmios sobre 23 ohmios por 11.5 ohmios. Hacemos directamente toda la operación y esto nos da una resistencia equivalente de 7.6745 ohmios. Vamos a hallar nuevamente la intensidad de este circuito. Intensidad total sabemos que es V sobre R. Reemplazamos donde V sabemos que son 115 voltios sobre la resistencia, que ya sabemos que son 7.6745 ohmios. Esto es igual a 14.9846 amperios.